Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigos y amigas que nos honran en su presencia, la paz de Dios, el amor de Jesús nos acompañe a todos en este precioso día. Como ministro y consejero, nos unimos también los ancianos y los diáconos. Le damos la gracia a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Cuando Dios en Cristo Jesús nos da una responsabilidad, en el caso de Adán, que le dio que cuidara de su esposa, no cuidó de ella, hay problemas serios en el hogar, en las sociedades, hoy, mañana y siempre. O sea, cuando huimos de nuestras responsabilidades, corremos de ella en contra de la voluntad de Dios, corremos en dirección equivocada. Pero segundo, cuando huimos en desobediencia a Dios, pagamos un alto precio, más caro que el que imaginamos. Eso lo pagó Jonás, pagó un precio muy alto, que el que debía de imaginar, y corrió en dirección equivocada. Tercer principio, cuando huimos en desobediencia a Dios, dirección equivocada, precio que tenemos que pagar el pecado es la muerte, más la gracia de Dios en vida eterna en Jesús. Cuando no queremos obedecer a Dios como líder supremo, Satanás, el diablo, nos va a proveer el ticket y él va a pagar el precio del ticket para que usted, hermano y hermana que me escuchan, amigo y amiga que me escuchan, familia del Señor que me escuchan, padres y madres del Señor que me escuchan, vamos a tener serias consecuencias y graves problemas. Voy a repetírselo de nuevo. Estamos mirando esto en Jonás. Cuando desobedecemos a Dios, como lo hizo Jonás, que Dios le dio un mandamiento de ir a Nínive, corrió en una dirección equivocada para no predicarle a ese pueblo que con muchos problemas que tenemos en la actualidad también, políticos, raciales, étnicos, como Jonás, que no quería predicarle a ellos, porque le decía, ¿dónde son racistas? Racista eres tú, Jonás. Eso es un grupo étnico muy malo, muy perverso. Yo no voy a predicarle. También nosotros somos malos. También nosotros somos malos. ¿Por qué somos malos? Porque el vecino, el tío, el papá, el amigo, la esposa, el hijo, se está perdiendo. Y no basta solamente con decirle, ve a la iglesia, sino que tenemos que decir, ven con nosotros, ven con nosotros. Como dijo Moisés a su cuñado, ven, no te quedes. Entonces pagamos un precio muy alto, corremos en dirección equivocada y el diablo nos prepara el transporte porque él es el que nos da la plata. Antes de que las hermanas pasen a sus salones de clase con sus niños, estamos mirando a Jonás huir. Después lo vamos a ver durmiendo, después nadando en el vientre de una ballena, un gran pez, y orando allí. Después Jonás predicando y Jonás enojado por la cosecha. A veces nosotros estamos equivocados en la cosecha. Estamos equivocados en la cosecha y decimos, no, porque fulano
miembro mío. Somos miembros de Cristo, hermano. No somos miembros de nadie, de Cristo. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó y crecimiento no lo da Dios. La pregunta que debemos de hacernos, los cristianos hoy, las cristianas, nos estamos levantando de la comodidad, del descanso, del egoísmo craso que muchas veces tenemos, cero la envidia, para no cumplir con nuestras responsabilidades, salir corriendo en vez de predicar el mensaje del Señor. Lo vamos a ver en este estudio, este relato bíblico de Jonás, profeta de Dios, un hombre de Dios, al cual Dios le mandó a dar un mensaje y él dijo, no, yo no voy. ¿Por qué? Por lo que el profeta Nahum, aquí en el capítulo 3 de su libro, el profeta Nahum, versículo 1 al 5, Jonás describió, porque Jonás vivió, fueron contemporáneos, él y Nahum. Y aquí, en el capítulo 3, no se muevan de Jonás capítulo 1, si no escuchen el mensaje de Nahum 3:5. Oigan por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Oigan porque muchas veces nosotros los cristianos decimos, fulano es malo, sultano es malo, este presidente es malo, este presidente... ¡No! Malos somos todos. Desobedientes somos todos. La misericordia de Dios nos abarca a todos. Y Satanás a todos nos amarra. Pues aquí lo que vale es, cuando Dios nos da el mandamiento, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Obedecerle a Él. Y no decir, no, que esa política que tiene fulano, es que nosotros no tenemos que ver con lo que haga otro. Un trabajo es predicar al Señor. Y Jonás se había nutrido, se había preñado de todo lo que las Sagradas Escrituras decían. Está bien, de lo malo que era este pueblo, pero él lo interpretaba mal y Dios sabía. Dice Nahum 3:5, ay de ti, ciudad sangrienta, hablando de Nínive, toda llena de mentira y de rapiña, sin parte del pillaje, chasquillo de latigo y frugor de rueda, caballo atropellador y carro que salta, jinete en gisto, y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Y esos muchos cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de la hermosura, gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová, ejércitos. Eso era Nínive. Eso era Nínive. ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con desfiles, carrozas y fiestas nacionales, locales, en nuestras comunidades y en el país y en el mundo? Todos, yo creo, todos nosotros. Ahora recientemente en Nueva York hubieron dos actividades muy importantes, una de la comunidad puertorriqueña, una feria, una parada, y otra de un equipo de basquetbol que ganó. Todos estamos familiarizados. ¿Qué vemos en esas ferias, en esas paradas, en esos colores de la bandera de los países del mundo? Vemos muchas cosas.
deseable, apetecible para los ojos. Comida, amistades. ¿Qué se veía en las caravanas, en las festividades nacionales, para que el mundo mirara cómo eran ellos los ninivitas? El mundo está igual, hermano. El mundo está igual o peor. Nínive agarraba a sus muertos, como dice aquí Nahum, putrefactos, lo ponía en carrozas. Lo ponía en carrozas. ¿Cómo de muertos? Los muertos de ellos, no. Los muertos de los países y los continentes y las tribus que ellos conquistaban. Por eso es que Israel no quería saber de ellos. No quería. Y Jonás, como racista que era, no se puede decir otra cosa, odiaba a esa nación. Hacían desfiles con sus muertos. Desfiles con sus conquistados. Y dije la semana pasada que cuando ellos agarraban y tomaban prisioneros a sus pueblos ajenos, le quitaban el cuero cabelludo, que los filisteos modificaron esa práctica, la modificaron. Enterraban a sus víctimas y le decían a los amigos de la víctima: ven, cabrón, salúdame, abrázame y bésame. Eso era los ninivitas. Yo tengo un libro allá en mi escaparate. Pónganme atención porque hoy en día, cuando vemos la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, pensamos que eso es para aplaudirse. No. Entonces viene desobediencia del pecado. Usted sabe lo último que hacían los ninivitas para que la gente, cuando entraba a la ciudad, supiera dónde iba. Ellos agarraban en las puertas amuralladas, en las bisagras de la puerta, ese metal que funciona como abrir y cerrar el péndulo. Ellos agarraban y decoraban la bisagra con los muertos. Lo decoraban y decían: mira, a este le arrancamos la cabeza, a este le sacamos los ojos, a esta familia entera, a esta nación entera de niños, nosotros la quemamos. Entonces, cuando usted entraba, usted se frenaba. Es como cuando usted viene del exterior y va a caminar en el centro de la ciudad de Charlotte. Usted ve cuatro estatuas que hay en la ciudad. 4 estatuas allá abajo. ¿Qué simbolizan? Al pueblo. O cuando usted viene de turista a la ciudad de Charlotte, lo primero que usted ve a una mujer bien alta, grande, con una corona en la mano. Esa es la reina de Charlotte. Alta. Entonces ellos decoraban las ciudades de ellos con todo eso. Usted dirá: ¿pero tenía razón Jonás salir corriendo? Sí, pero no del mandamiento que Dios le había dado, como muchos de nosotros. Entonces, con eso en mente, vamos a ver lo que Dios dice en el versículo 3 de Jonás 1. ¿Pueden las hermanas pasar a sus salones de clase con sus niños? Porque esto es muy importante que se escuche. Que el racismo aquí no cabe en la vida cristiana. El conflicto étnico no cabe. O la política incorrecta que usted tenga de otro. Eso no cabe. Eso no cabe. En la vida cristiana eso no cabe. Tenemos que ir a predicarle a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y dice Jonás, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje
a Jonás en el versículo 3, pero también en el versículo 2, Dios le dice, levántate, ve a Nínive y predique contra ella. Primer mandamiento que Jonás violó, ¿cuál fue? El de levantarse. Él se levantó, sí, pero ¿para qué? Para hacer la voluntad de él y no la de Dios. Se levantó para hacer lo contrario. Una obediencia a media o parcial es desobediencia completa. No basta con levantarnos, no basta con movernos, no basta con estar ocupado. Eso no basta para servirle al Señor, hermano. Para ir a predicar y evangelizar a todo aquel y aquella que se está perdiendo. Yo soy de lo que creo en particular, yo en particular, que si mi hijo, mi hija, mi esposa, mi papá, mi mamá, las personas que viven inmediatamente, mi abuela, mi tío, que la familia inmediata, la familia extendida, se está perdiendo. ¿Cómo yo te voy a decir a ti que vive en África, que vive en cualquiera de los otros países, que se arrepienta cuando tengo la gente cerca mía, que se está perdiendo? ¿Cómo? 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 Es que no hay una lógica. O es que somos tan egoístas o tan temerosos del bochorno, de la vergüenza o de la burla que se nos puede hacer para dejar, o qué tanto amor tenemos por un ser humano que lo vamos a llevar a que se pierda con nuestras acciones, hechos, voluntad y sentimientos, por no predicarle e ir a otro. No, yo no creo. Yo no creo eso, hermano. Yo no lo creo ni lo voy a compartir con usted ni con nadie. No, yo no creo eso, hermano. Se me está perdiendo mi esposo, mi esposa, mi hijo. Sí, pero yo le digo, estamos estudiando los miércoles. ¿Cómo se llama la clase que estamos estudiando? Ven, no te quedes, ven, no te quedes. Eso es lo que Moisés le decía a su suegro y a su yerno, a su cuñado, a su cuñado y a su suegro. No te quedes, ven. Y ustedes verán los resultados cuando terminemos esa clase el miércoles. ¿Cuántas veces se levantó Jobab y Jetro, el suegro de Moisés, y Jobab su cuñado, y se levantaban y Moisés le decía, vámonos, no te quedes, vamos. Pues, ¿por qué tú quieres que yo vaya con ustedes? Porque Dios nos va a dar muchas bendiciones. Y de las bendiciones que Dios nos va a dar, tú vas a ser partícipe de ellas, ustedes todos. Ustedes verán la historia al final. Miren el mensaje de Moisés y miremos el mensaje de Jonás. ¿Qué tan diferentes eran? Dios lo que le daba, no lo que ellos no querían hacer para Dios, o lo que quería hacer para Dios. Moisés quería la voluntad de Dios Moisés quería la voluntad de Dios que se cumpliera en gente extranjera. Los madianitas eran extranjeros y Moisés era un hombre, aunque se había criado en cultura egipcia, pero era un hombre hebreo. Moisés no quería que ellos se perdieran. Muy diferente a Jonás, un judío que quería que otros se perdieran. Imaginemos si Jonás tenía familia directa, como el esposo y los hijos. ¿Qué iban a decir ellos? ¿Cuál era el resultado de una desobediencia allí? ¿Qué fue? Otro ejemplo de Noé. Mire cómo Noé influenció a sus 3 hijos y a la esposa de sus hijos, sin hablarle un mensaje, por fe. Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás, al mensaje que Dios le da, en el versículo 2, mire lo que pasa en el 3. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Se acuerdan lo que le había dicho la semana pasada? Yo repetí ahorita. Cuando usted quiere correr en contra de Dios, ¿qué va a hacer el diablo? Dios nos va a dejar y va a entrar ¿quién?
la maldad, la desobediencia, y el diablo no va a pagar ticket, por caro y costoso que sea, para que sigamos perdiendo. Como hizo con Adán, que Adán comunicó mal el mensaje a Eva, y mire el problema. Una obediencia parcial es desobediencia total y completa. No basta con levantarnos por la mañana, hay que predicar el mensaje, hay que dar el tratado. No basta con moverse, sino correr. Un hermano, le digo que me lo lleven en oración, mi hermano Mazoy. Tu hermano, el salón vecino me dijo, Dios mío, ora por mí. Y dile a la madre que ore por mí, y dile a la iglesia que ore por mí. Me dijo, oye, porque voy a África por una semana a predicar el mensaje. Creo que un hermano ayer venía conmigo y yo se lo presenté. Dije, mira hermano, ore por este hermano que va a predicar el mensaje. Pero la familia de este hermano es una familia ejemplar, su esposa y sus hijos, ejemplar. La importancia en estos caminos no es que hagamos la voluntad de Dios hoy, sino que hagamos la voluntad de Dios siempre, siempre, hermano, porque todos los días Dios nos manda a estar activos, a obedecer en todo momento y en todo lugar, hermano. La desobediencia tiene raíces profundas, muy profundas. Muy profunda tiene la desobediencia. La desobediencia nos lleva a querer gobernar nuestras propias vidas. La desobediencia, y fracasamos, la vemos en el huerto del Edén, Adán y Eva, Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Desde el Edén, desde ese día allí en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, nacieron, crecieron y se desarrollaron. Satanás hoy en día te dice a ti y a mí, no haga la voluntad de Dios, haz la voluntad mía. Haz la voluntad mía. ¿Y qué nos dice el Señor en Lucas 9:23? Jesús, este es un reto para usted y para mí, mi hermano. Hermano cristiano, hermano cristiano. Es un reto muy grande. Que si algunos están obedeciendo a media o por completo no se está obedeciendo, yo les pido que examinen hoy en día el mandamiento de la teología de Dios. Porque a veces estamos buscando cosas. A veces estamos buscando cosas que la Biblia no ha aprobado, no aprueba. Estamos buscando cosas en el mundo que la Biblia no aprueba, y como la Biblia no aprueba, ¿qué hacemos? Que hacemos nuestra propia voluntad, y viene el problema serio. Jesús decía en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, negarse a sí mismo. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Y si la hacemos parcial, la raíz de la media es desobediencia completa, hermano. Pueblo del Señor y amigo, usted que me escucha. Aquí hay le voy a poner una ilustración, un ejemplo para paralelismo por contraste. El patrón de la empresa te da a ti, amigo, una orden para que se hagan las cosas como él quiere que se hagan. A esto, y esto. Es un ejemplo vivido. El patrón, sea el hombre, sea la mujer, aquellos que están en autoridad sobre usted y sobre mí. Es autoridad, y la autoridad se respeta, por eso que hoy en día tengo tantos problemas. No se respeta la autoridad en el hogar, el esposo para la esposa. Y si el esposo no sirve, como ejemplo, usted
patrón viene y te dice, fulano, ¿por qué pusiste esta mercancía en el nivel 4 cuando yo te dije a ti que la pusiera en el nivel 1? No, porque es lo que yo creo, güey. Es lo que yo creo y yo pienso. No, no, espérate. No es lo que tú creas o yo crea. Es lo que yo te estoy diciendo que hagas. Oh, tú eres jefe, el patrón, tu jefe, me llama. Que no vuelva a suceder eso, hermano. Te dice el patrón. Vuelve el otro día, te deja una orden de poner la mercancía en el piso número 1 o en la tramería 1 y tú la pones en la 4. Te dije que pusiera la mercancía en el nivel 1. No, ya la puse en la 4. Como tú la pusiste en la 4, que el que manda soy yo, te me va a dar negocio. Así es, no es nada más, paisano. Así es. Así es. Así es así con Dios, hermano. Jonás, como muchos de nosotros quieren hacer su propia voluntad. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo Jonás? Segundo mandamiento violó. Cuando se levantó para huir de la presencia del Señor, ¿qué hizo este varón de Dios? Primer mandamiento que vio, él se levantó. Y cuando se levantó, segundo mandamiento que quebranta, para correr de la presencia de Dios. Se fue, desobedeció. Jonás conocía, mi amado hermano, como usted y como yo, los mandamientos de Dios, lo conocía. Muchos de nosotros sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Y pensamos que lo vamos a engañar. Usted me va a engañar a mí, está bien. Si yo no lo sé. Usted me va a hablar mentira a mí, si yo no lo sé. Y viceversa, yo lo voy a engañar a usted, le va a mentir si yo no lo sé, si usted no lo sabe. El día que usted sepa que yo lo estoy engañando y hablando de mentira, ¿qué usted va a decir? ¿Cuáles son las primeras palabras que usted va a decir si yo le estoy engañando a usted? O en el mensaje bíblico, o con cualquier cosa. Que usted crea que lo que usted está escuchando es de confianza. De usted para mí y yo para usted. Cuando usted ve la verdad, usted va a decir, pero venga acá, fulano, usted es un mentiroso. Yo no puedo confiar en usted. Yo no puedo confiar en usted porque usted habla mentira. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos dentro del plano teológico, divino, de la gracia. Los mentirosos no entran. ¿Sabía Jonás lo que Dios le había dicho? Claro. ¿Sabía Jonás que nadie iba a escapar de la presencia de Dios? Él no sabía como usted y como yo. Dios sabe lo que usted está haciendo. Dios sabe lo que yo estoy haciendo, hermano. Dios lo sabe. Hasta un día. Entonces, ¿qué significa huir y correr de la presencia del Señor? Significa que estamos corriendo los mandamientos que Él nos ha dado y nos ha enviado. Sí, sí. Aunque usted y yo queramos ignorar lo que Dios nos dice hoy, como le dijo a Jonás, de que su presencia no nos va a seguir. Miren lo que dice Salmo 139, 7. Salmo 139, 7 dice, Salmo 139, 7 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde correré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? No existe rincón en el universo, hermano, hermana. Rincón, lugar, lo más recóndito, donde Dios no esté. Si subo a los cielos de David, allí tú estás. Si le digo a las alas de la muerte que me lleven, ahí tú estás. Donde quiera estar. Dios. Y los versículos 7 al 12 de Salmo 139 lo dice. Apúntalo en su Biblia para que usted vea lo que nos dice Salmo 139. Versículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Jeremías también lo dijo. Proverbios 4:13 también lo dijo, mi hermano. ¿Puede usted, puedo yo
abandonar las responsabilidades que Dios nos ha dado para enseñarle al compañero de escuela, a la compañera de escuela, al vecino, a mí. No, mi amor, no podemos abandonar a ustedes. Por eso le decía a la clase que hay una palabra que a mí nunca me ha gustado en los términos bíblicos y eclesiásticos que la gente utiliza. En los términos bíblicos que la gente utiliza, bíblico, no Dios, y eclesiástico. Porque eso es lo que la gente quiere poner. El líder. Que no hay líderes. El único líder supremo es Jesucristo. Nosotros lo que somos aquí guía, alumno, que líder. Yo siempre le dije, tuve problemas con eso en la escuela de predicadores. Estamos formando líderes, a mí no ustedes me están formando. A mí no me está formando usted. Mira. Usted me está formando para yo ir a predicar el evangelio. Porque el único líder supremo es Jesucristo. Y si yo sigo este camino, lo que seré un mensajero, un cartero en el correo de Dios para predicar el mensaje. Yo en la historia de la tierra y de las Sagradas Escrituras he conocido 4 líderes. En las Sagradas Escrituras yo he conocido 2 líderes. Líderes supremos, Papá Dios y Jesucristo, que vivieron, por ejemplo. Nos enseñaron, por ejemplo, Él nos dijo, si alguno quiere venir después de mis niegues así mismo, sigan. No nos estamos negando, hermano. No nos estamos negando. Yo creo que sí. Nos estamos negando a cumplir nuestra responsabilidad. No, yo no me estoy negando. Sí. Sí. Ahí vi un hermano, ahora cuando yo venía para acá, que estaba hablando con unos ancianos. Y el hermano esperó que yo terminara de hablar con el anciano para abrazarme. Y yo, hermano, mira, tenía mucho que no te veía. Y me dio un abrazo, me dijo, Dios te bendiga. No, Dios te bendiga a ti, hermano, y a la voluntad del Señor. A la voluntad de Dios. Y los otros 2 líderes en la tierra, que yo conocí, porque tengo los escritos de ellos, la literatura. Se lo dije a la clase ahorita. MacArthur, general de 5 estrellas, y Winston Churchill. Esos son los que yo conocí como líder. Que en el momento más difícil de la vida, de la historia de la humanidad, dijeron, esto es lo que va. Pero no me digan a mí que usted es un líder, ni yo le digo a usted que yo soy líder cuando no puedo dirigir a mi hogar, mi familia, mis hijos, mi esposo. No me diga a mí. ¿Qué significa huir de la presencia del Señor? Significa huir de su autoridad, de su llamado y de nuestra responsabilidad. Eso estaba haciendo Jonás. Jonás quería abandonar el lugar de donde Dios le había enviado. El lugar que le había enviado. No, yo no voy para allá. Yo no voy. Yo no voy ahí. Miren. Y la gloria sea para Dios. Los niños me tienen una entrevista ahorita ahí. En el tiempo que yo estaba predicando, estoy predicando el mensaje del Señor. ...30 años y pico en esta congregación. La gloria sea a Dios. Ahora es que yo estoy ayudando. Ahora que yo estoy ayudando a la República Dominicana, paisano, con las ofrendas, con mi plata. Ahora que yo estoy ayudando en 30 años a los hermanos. Y mucha gente se pregunta a mí, ¿por qué? Porque habían otras necesidades dentro de los Estados Unidos, con mucha familia y con muchos fuera del país. Ahora, y hermanos y hermanas lo saben ahora, porque llegó el momento. Porque yo sabía que allá había hermanos predicadores muy fuertes. Padre de un hermano que está presente, como el hermano Samuel. Un siervo del Señor, como decir, que me dicen, un siervo del Señor. Ahora. Porque había necesidades aquí en Charlo, Norte Carolina. Había necesidades de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y hermanos que están aquí, que se paren y me lo desmientan. Hermanos que están aquí, que se paren y me lo desmientan, no fue verdad. Que se paren.
y me mientan, si la necesidad de echarlo, voy a predicar el mensaje. Que me lo mientan a veces. Sí, de verdad. Toda comunidad. Porque aquí hay hermanos que son productos y frutos de lo que Dios me dijo a mí que hiciera. Dios. No mi pericia, no mi inteligencia, no mi sabiduría, ni el que yo creo, ni el que yo quiero. No, el Dios, fue Dios que me dijo, tienes que hacer esto y esto. Entonces ahora que digo, Señor, ¿a dónde tengo que ir? Ahora que yo estoy comprando un pasaje, mi hermano, para ir allá a Dominicana. Ahora. Porque vemos otras necesidades aquí. Entonces cuando Dios nos manda a hacer el trabajo de Él, tenemos que ir donde quiera que nos mande, dentro y fuera. Y ese es el problema que no estamos haciendo, hermano. Se pierde mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi tío, mi primo, el compañero de trabajo, el compañero de escuela, el compañero de universidad, pero porque es que estamos muy preocupados con nuestros deberes, con todas las cosas que nos ha puesto la vida, hermano. ¿Podía Jonás abandonar el ministerio y la responsabilidad que Dios le dio? ¿Podía Jonás abandonarlo? ¿O usted y yo podemos abandonar ahora que somos cristianos lo que Dios nos ha dicho? A lo mejor, pero para mal. Porque donde corramos, que Dios nos mande, ahí va a estar Satanás. Si Dios nos manda a hacer lo que tenemos que hacer y escuchamos el mensaje del diablo, Él no va a pagar el ticket, Satanás, pero Dios va a decir, no te preocupes que tú tienes que volver a mí. Eso fue lo que pasó en Jonás. Puede abandonar su ministerio por su responsabilidad. ¿Sí? Pero no la mirada de los ojos de Dios. Que están ahí como dice Salmo 139. Versículos 7 al 12. Estúdienlo. Medítenlo. Meditemos y estudiámoslo, hermanos y hermanas. Joven que me escucha, miembro de la iglesia. ¿Y usted qué tiene que hacer, amigo y amiga? Hacer lo que más luego Jonás, cuando predicó el mensaje, dice a los ninivitas, arrepentirse, usted amigo que me escucha. La desobediencia siempre cuesta más de lo que imaginamos. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas cristianas, la desobediencia a Dios nos cuesta más de lo que imaginamos. De lo que imaginamos, hermano. Cuando Dios le dice a Jonás, por palabra de él, levántate y ve a Nínive, levántate, lo viola, no va a Nínive, se va a otro sitio, número 2, y número 3, no va a predicar contra ella. No le va a predicar el mensaje que Nahum nos acabó de decir ahorita. Entonces, Jonás descendió ¿a dónde? Descendió a Jope, descendió a un barco, descendió al fondo del barco, descendió al mar y por último estaba en la panza de un pez. Miren aquí, la desobediencia siempre nos va a costar más de lo que imaginamos y el diablo nos va a dar el ticket y nos va a montar en el transporte que él quiere. Miren, Jonás, va a Jope, es como decir, ¿cuántos de aquellos que viajan, ya sea tren, vehículo propio, transporte terrestre, marítimo o aviar, se encuentra con el infortunio o usted va para Nueva York, de aquí a Nueva York, un mil y pico de millas, creo yo, y de repente se encuentra que va para California. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted inmediatamente va a pararse en una estación de bomberos o de policía y estoy extraviado. No, de la vuelta, vaya. Porque si no se va a meter más adentro. Va a perder más. Ayer estuve escuchando una trágica noticia la semana pasada en una de las montañas de aquí
Estados Unidos, o hace 2 semanas, que un grupo de excursionistas se fueron a lo último de la montaña y estaba llena de nieve. Y lamentablemente vino una avalancha de nieve y hielo. Los sepultó a todos. Comenzaron a buscar los servicios de rescate y los encontraron a todos muertos después de varios días. Porque se desubicaron, se desorientaron. Cuando vino un frío inesperado, ellos sabían que había problemas por ahí arriba. Entonces, aquí Jonás hizo todo lo contrario. Se va separando de Dios en desobediencia. Y oiga, paga un ticket a Jope, se monta en el barco de Jope, desciende al barco en el fondo allá lo último, mi hermano, lo tiran al mar y después se va para la panza del pecado. El pecado y la desobediencia, en vez de ascender, te desciende más, te humilla más, te baja más. Te baja más. Vayamos a Gálatas 6 y 7. Vayamos al mensaje que el apóstol Pablo nos da aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Los Gálatas, mis amados hermanos, eran naciones, pueblos, los Gálatas, los Efesios, difíciles, pueblos paganos. Dice el capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a ¿qué? El hombre y la mujer va a sembrar. ¿Qué segaron? ¿Qué cosecharon Adán y Eva? Separación de Dios. Y la muerte le llegó. ¿Qué puede estar usted cosechando ahorita? Hermano o amigo. ¿O qué podemos estar cosechando? En desobediencia a Dios. En desobediencia a una autoridad. O a autoridades en el hogar. En la comunidad. Vamos a tener siempre problemas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque la cosecha de lo que se siembra, tarde o temprano va a salir. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 te dice a ti y a mí, la paga por el pecado es que ahí está el precio. Ahí está el precio. El precio. ¿Usted quiere cómo trabaja esto? De la desobediencia a Dios en la iglesia. ¿Usted quiere saber cómo trabaja esto de la desobediencia a Dios? Suya y mía como cristianos, en el cuerpo, en el redil, que no son estas 4 paredes, sino la iglesia, lo que conformamos el cuerpo del Señor, un miembro. Cuando usted deja de reunirse, cuando yo dejo de congregarme, ocasionalmente empezamos a faltar a la iglesia. Ocasional. O en ocasión esporádica yo falto. O no, falto a mi ministerio, a mi responsabilidad. Cuando el cristiano ocasionalmente falta a la iglesia, ¿qué pasa? Al alejarse, deja de orar, abandona la lectura bíblica y por último se aleja de Dios. Cuando usted falta a una ocasión, un día que yo falte, ya usted no está orando, ya usted no está leyendo la Biblia y usted se aparta de Dios por completo. Porque ya Satanás que hace, le está preparando el terreno. ¿Para qué? Para llevarlo a la destrucción total. La pregunta que usted y yo debemos hacer: ¿está la misericordia de Dios agarrándonos ahorita? Claro que sí. Pero la misericordia de Dios se acaba. Se acaba. Y eso es lo que nosotros pensamos. Que podemos manipular a Dios, sus mandamientos,
y salirnos por la nuestra. Salir airoso. Ganar, no, eso no es verdad. Eso no va a suceder nunca. Porque ¿qué hace Dios? Que muchas veces la gracia nos persigue. ¿Pues sabe cómo la gracia de Dios nos persigue a nosotros, los cristianos? Cuando dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, y no nos mataron. ¿Sabe cómo se manifiesta la gracia de Dios? Nos viene una enfermedad, nos viene un cáncer, nos viene una desgracia. Nos viene una desgracia. Dice Dios, mira, esto para que te des cuenta que no te mataron, no te mataron, porque en otro tiempo tú me serviste, pero yo quiero que tú me sigas sirviendo ahora. Que sea mi heraldo, que sea mi mensajero, que sea mi luz al perdido. A los perdidos, que lo sea. Yo conocí a un hermano en Nueva York que nunca tuvo tiempo para predicar el mensaje, nunca. Y Nueva York tiene gente. Nueva York tiene gente, porque yo me paraba los domingos. Yo me paraba los domingos antes de abrir la iglesia de los hermanos. Y por ahí, por esta puerta de la segunda avenida que muchos hermanos lo conocen, los domingos, en menos de 15 minutos pasaban más de 100 gente. Ahí domingo, más de 100 gente pasaban. Más de 100 gente, y ahora, ¿cómo está? Entonces, hermano, nunca tenía tiempo para visitar e ir a la iglesia. Nunca tenía tiempo para predicar el mensaje, porque todo el tiempo estaba trabajando. Fulano, merecemos su nombre. Fulano, no tengo tiempo. Varios de ellos yo conocí. Y se lo dije en una ocasión, yo lo repito. Un día yo voy a la República Dominicana en un viaje. Voy a la iglesia, a visitar la iglesia como siempre, porque ese es otro problema. Que muchos cristianos salen de aquí, de los Estados Unidos o de sus países, y van a visitar. Usted va a visitar a quien usted quiera. Visita a quien le dé su gana. Visitemos a quien nos dé la mendiga gana. Visitemos, me incluyo yo. Cuando fuéramos viendo la iglesia cristiana, a San Gonzalo del Mar, hermano Dios, me fue a la iglesia. No, estaba muy ocupado. Que estaba ocupado. ¿Y dónde era que estaba usted no fue a visitar la iglesia? Que estaba tan ocupado cuando la vio. Estaba en Arizabela. Estaba en lo profundo de la tierra. Ese hermano, yo llegué, como de costumbre, domingo bien temprano. Y el hermano me ve. Desde Nueva York estamos juntos. Y me ve. Y me dice, Dios me dé. Así me dijo el hermano. Mi paisano, cristiano de muchos años. Que siempre trabaja. Cuando yo veo que lo entro, digo yo, oye, tú no eres fulano. Me dice, Dios me conoce. Digo, hermano, ¿cómo te sientes? Para no decir, oye, pero está mal tú. Está mal. Me dice, hermano, Dios quisiera predicar ahora. Pero mira, tú estás ahí. Lo llevaron en silla de ruedas a la iglesia, hermano. El hermano le dio una parálisis en los trabajos. Así es, la pregunta que yo me hago, y solamente Dios la sabe, ¿cuántas personas se perdieron por este hermano en ese tiempo? En la empresa que él era el dueño. Porque él nunca le predicó el mensaje. Porque siempre estaba trabajando los domingos. Siempre. El día del Señor. Así me dio Dios. Quiero predicar, pero no puedo. Me entró a la mente, digo, ¿te acuerdas como tú nos decías a nosotros que no podía venir a la iglesia al servicio porque tenía esto y esto, tenía mucho compromiso? Son experiencias que yo le he visto, que a lo mejor usted la va a ver, la va a vivir, que yo lo digo. Porque ha corrido de sus responsabilidades. Miren lo que le pasó a Jonás aquí, hermano. Cuando Jonás, en rebeldía, se apartó de Dios, ¿qué hizo Dios?
arrepentirse y, amiga, y bautizarse para perdón de sus pecados, porque el pecado pesa más que la gracia de Dios. ¿Qué hace una? Paga un ticket, se monta en un barco. ¿Y qué hace papá Dios? Le manda una tormenta al barco, mi hermano. Oiga, ¿dónde se papá Dios? Le manda una tormenta al barco. Los marineros que eran experimentados, que conocían lo que era la mar, dijeron, no, espérate, aquí vamos a ver dónde está este problema. Eso lo dijeron en una ocasión. Comenzaron ellos a tirar unas piedras de colores. Es su superstición. Como eran los ninivitas. Eran bravos, hermanos. La gente era sangrienta. Las calles la adornaban con cabezas, con huesos de la gente y pintaban los adoquines, los pintaban con sangre. Para que la gente supiera quién era ahí. Y yo, no quiero saber. Ese fulano, entonces, Jonás se monta en su barco. Llega al mar embravecido como un toro, que yo conocí, hermano, el mar. Como yo trabajé en barcos. Cada vez que yo me veo con Jonás en la Biblia, digo yo, ahora no miro desde el aire, o lo miro desde lejos. Le manda al Señor una tormenta y dice a los marineros, espérate, esto no es normal. Esto no es normal. Esto no es normal. Porque ellos conocían los tiempos y las estaciones. Los conocían, eran gente experimentada. Tirar la piedra. Oye, espérate. Aquí cayó. Hay una película de Hollywood que yo siempre la veo, me gusta mucho, porque tengo el disco compacto. Y por cierto, el viernes le dije a la madre, vamos a mirar esta película. No, yo no voy a ver eso. De los 13 guerreros de Antonio Banderas, véanla. 30 Warriors. Que están buscando a un tercero para que vaya a pelear con un demonio. Que arrancan cabeza como los ninivitas. Y cuando tiran la piedra, dice, falta un tercero, falta un número 13. Y Antonio Banderas los ojos, miren. Y le dice uno de los guerreros que está allí, de los 12. Tú eres el 13 que te va con nosotros, pelear con esa gente que yo, sí, camina. Entonces cuando tiran las piedras, pero ven aquí está el lago. ¿Y de quién tú huyes? Dijeron los marineros. Primera presencia de Dios en la vida de Jonás y la suya y mía. A Jonás le manda una tormenta, primero. Segundo, los marineros. Y tercero, un pez. Todavía no estamos entendiendo lo que está pasando en nuestras vidas por desobediente a Dios. Porque también pueden pasarnos cosas por obediente a Dios. ¿Sí? Pero como que la misericordia de Dios es como más sutil, más suave. Nos ayuda y nos tiramos de rodillas y oramos y clamamos y dice Dios, bástate mi gracia, no te preocupes, que yo tengo control. Que en esa desesperación de que nos viene algo, nos viene un problema, usted siente esa paz de Dios que dice, está bien. Y ora más, se consagra más, ayuda más. No falta la congregación, no falta la iglesia, donde quiera que esté usted. Oigan cómo Dios le habló a Jonás. Jonás, mira, el mar está embravecido, los marinos te descubrieron que eres tú, el que tiene que ir a Nínive. Y ahora mira lo que te voy a hacer. Te voy a poner a nadar ahora, cucho. Y dicen los marineros, camina, ven, para que el mar se tranquilice. ¿Dónde? Y se tranquilizó el mar. ¿A dónde fue para Jonás? ¿A dónde fue para Jonás? Con muchos de nosotros, hermanos, donde nos separamos. A los profundos, hermanos. ¿Cómo nos disciplina Dios? Nos disciplina, hermano. ¿Cómo? De muchas formas y de muchas maneras. Y te disciplina a ti porque te ama y a mí. No porque nos reprocha y nos odia. Porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y le voy a dar 2 pasajes bíblicos ahorita, después que le diga esta historia. Un niño
niño rebelde como estos muchachos del hogar, rebelde, cabeza de piedra. Pues yo fui rebelde, paisano, yo fui rebelde, yo fui tremendo, yo fui un muchacho adolescente, ya no, yo soy hombre de Dios. Mi cabeza está marcada, esto no es la cabeza, pero de todos los golpes que mi mamá me daba. Por rebelde, por la situación que vivía, de rebelde, un toro bravo. Dice mi mamá, para que te mate o te voy a matar yo. Ay, pero duro. Mi mamá tiene una puntería que no la rayan pichando. Este niño rebelde que no quiere escuchar a los padres, le dice un día a la mamá, me voy de la casa, me voy de la casa, porque tanto tú como papá, mamá, tú, mamá y papá, me tienen ya cansado. Hoy hablamos de un niño de 10 años. Un niño de 10 años. ¿A dónde iba? Ahí vamos, paisano. Me voy de la casa. Dice la mamá, ¿te vas de la casa? Sí, ok. ¿Y por qué te vas del hogar? Porque ustedes me tienen cansado, dice la mamá. Pues mira, ven. La mamá agarró la maleta, se la dio. Vete a tu closet, saca tú tu ropa. El muñequito comenzó a ver. Ah, pero mamá, yo estoy pensando que tú estás jugando. Saca tu ropa y vete. Y el muñequito comenzó. Por lo que no se da cuenta que la mamá viene con otra maleta. Y la mamá va al closet de ella y comienza. El niño se queda impresionado. La mamá pone la maleta al lado de él. Y le dice al muñequito, mamá, ¿y para dónde tú vas? El que se va de la casa soy yo. No tú. Y la mamá le dice, donde tú vayas, yo voy contigo. Yo soy tu mamá. Esto hace Dios a diario, hermano, con nosotros. Donde quiera que estemos también. Porque no quiere que vayamos a ese lugar de tormento. Hebreos, vayan en Hebreos. La gracia de Dios siempre nos persigue. Y más cuando somos rebeldes, mis amados hermanos. En la tormenta persiguió a Jonás por los marineros que lo descubrieron por el gran pez. Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. En Hebreos capítulo 12, oiga lo que el Señor nos dice. Hebreos 12. Versículos 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Dice la palabra de Dios aquí. En Hebreos 12. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Dios, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, de Dios, y desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le tiene por hijo. Eso fue el ejemplo de Jonás. Y a muchos de nosotros también nos está azotando. A muchos cristianos nos está azotando. Los está azotando. Y no quieren entender que tienen que buscar la dirección y los caminos de Dios. Porque muchas veces queremos torcer lo que el Señor dice a nuestra propia voluntad. Si soportar la disciplina de Dios, nos trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os hace disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces soy ¿qué? Hijos rebeldes y malos, malo. Por eso es que mi mamá siempre, vámonos para que sea bueno. Y eso lo agradezco a ella. Y en segundo lugar, al abuelo paterno. Ay, si hubiese sido yo. Y hubiese continuado con esa desobediencia. No fuera un hombre de Dios. No fuera un hombre de Dios, hermano. No fuera un hombre de Dios. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y le qué? Y le respetaban. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus?
Salmo 139, al Padre de los espíritus, y viviremos. Aquel que conoce tu alma, la mía, y los recónditos de lo que usted no conoce. Yo no conozco el pensamiento de ustedes. Ustedes a lo mejor conocen mi pensamiento, pero yo estoy predicando. Pero ¿cuántos falsantes no han ido predicando que están pensando en otra cosa? Con mujeres escondidas, doble identidad, matrimonio escondido, fornicarios, adúlteros, mentirosos, rebeldes a los padres, rebeldes a su esposa, a su esposa. ¿Cuántos? Rebeldes a las autoridades, rebeldes a tu patrón. Mucho. Como le puse el ejemplo, que el patrón te dice, esto, no lo haces para afuera. Y Dios muchas veces dice, no te quiero llevar a ese lugar de condenación, no te quiero llevar allí. Versículo 11. Y aquellos ciertamente por pocos días que nos disciplinaban, ¿qué parecía? De provecho la disciplina, para que participemos de santidad hoy en día. ¿Qué dice el versículo 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, como el ejemplo de este niño, pero después da fruto apacible de justicia, que es Cristo Jesús, la justicia, a los que son ejercitados por ellos. La tormenta, el gran pez y los marineros evidenciaron que Jonás estaba corriendo del amor de Dios, porque él era un objeto, era un recipiente de la gracia de Dios. Y cuando usted y yo corremos del amor de Dios y de la misericordia de Dios, y nos castiga y nos reprende, Señor, ¿por qué me está reprendiendo? ¿Por qué me está castigando? Porque nos ama, porque nos ama. Nos manda una calamidad para ablandarnos, ¿o para qué? Siendo fieles, para fortalecernos. En el caso de Job, para fortalecernos, muchas veces nos manda pruebas, para saber cómo estamos. Porque en las pruebas de la vida cristiana es que nos forjamos como cristianos, ¿no? Como hombres y mujeres. No nos forjamos en la desobediencia. En la desobediencia a Dios usted no se va a fortalecer, no se va a enriquecer, no va a dar testimonio del Señor en ningún lugar. Donde quiera que vayamos, corramos y estemos, el que paga el pasaje, el que paga el ticket, el que nos manda lejos es el diablo. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Porque te quiero te mando de regreso.